¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otra nueva emisión de Ensayo a una voz, programa que dedico a la literatura fundamentalmente y a autores. Hoy respondiendo a una consulta de un suscriptor, a raíz de un comentario que hicimos sobre este autor del cual me voy a ocupar, diciéndome, bueno, ¿por qué ocurrió esto que ocurrió? Yo deslicé que formaba parte de un olvido, así como tantos otros autores. Pero en este caso, un olvido que es muy notable, muy particular, porque fue un autor consagrado en todo sentido. Me estoy refiriendo a don Eduardo Mallea, escritor argentino, nacido en Bahía Blanca, ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, el 14 de agosto de 1903 y fallecido el 12 de noviembre de 1982 en Buenos Aires. En un momento muy particular de la historia argentina, ¿no? Acababa de ocurrir la Guerra de Malvinas, con todo lo que ello significó, y no llegó a ver don Eduardo Mallea el retorno de la democracia, del cual este año se cumplen 40 años. Es decir, falleció en medio, a fines de la dictadura militar terrible que desde 1976 asolaba el país. ¿Por qué digo que es un caso paradigmático? Bien, muchas veces hay personas que me dicen, autores actuales, ¿no? Escritores actuales que tienen un éxito notable y demás, muchas veces muy reconocido y realmente justificado, podríamos decir, pero esto sería harina de otro costal. Me preguntan, bueno, sin duda va a quedar en la historia de la literatura, y es muy difícil decirlo, porque realmente lo que trasciende la literatura, lo que trasciende el momento, ¿no? Las circunstancias en las cuales fue compuesta una obra, es siempre casi inclasificable. ¿Por qué quedó esto y no quedó aquello? ¿Por qué quedó tal autor? ¿Por qué quedó tal obra? Y quiero centrarme en Mallea porque, en breve resumen, Mallea fue un consagrado en todo sentido. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura, reconocimientos a nivel internacional. Era una persona cuya obra fue traducida a muchísimas lenguas, publicada por las mejores editoriales del mundo, así como las de Argentina. Y yo diría que si este programa se realizara en los años 50, es decir, si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y ubicarnos en 1950, creo que a ninguno de nosotros nos cabría duda que Mallea estaría presente como uno de los grandes escritores vivos, y sin lugar a dudas consagrados hacia el futuro. De hecho, van a ver, voy a citar muchas opiniones de contemporáneos, intelectuales de gran fuste, que consideraban a Mallea uno de los grandes escritores vivos del momento. No solo de Argentina, sino a nivel internacional. ¿Qué ha ocurrido? Miren, el año pasado, el diario La Nación, a raíz de los 40 años del fallecimiento de don Eduardo Mallea, publicó una nota en la que recuperaba un poco su obra. Fíjense que ya cuando hablamos de recuperación estamos hablando de algo que ha quedado de lado. Y ante la consulta que le hicieron a don Antonio Requeni, que es miembro de la Academia Argentina de Letras y un poeta también muy reconocido, él sostuvo tres causas por las cuales Mallea había sido, digamos, había entrado en este túnel del olvido. Yo voy a citar dos que me parecieron muy interesantes. La tercera es más general, habla de un olvido generalizado de muchos autores, pero la primera dice que el olvido de Mallea se debe a porque el ambiente y el lenguaje de sus novelas no corresponde al gusto del lector actual. Y la segunda, porque los medios priorizan a los autores del presente, los que de alguna manera también aspiran a ser innovadores, renovadores, dice él, y no ejercer una continuidad. La segunda razón yo creo que es muy general. Siempre un autor busca ser innovador, siempre un autor busca tal vez romper con el pasado, o leerlo de otra manera, o la tradición que se recibe revisarla de otra manera. Me parece más general, pero la primera
comparto mucho, el ambiente y el lenguaje de sus novelas no corresponde al gusto del lector actual. Hay algo de eso. Pero también se me dirá, bueno, el estilo de ciertos autores que están consagrados y que forman parte de la literatura no siempre es el del gusto del lector actual. Pero creo que allí opera algo que se llama clásico. Sin lugar a dudas que la lectura de Virgilio, la lectura de Dante, la lectura de Cervantes forman parte de un mundo, digamos así, insoslayable de la historia de la literatura. Pero el estilo de ellos también les ha pasado el tiempo. Sin embargo, permanecen. Porque opera algo que es el concepto de clásico. Están dentro de un canon. Y hay miles de razones para que su obra no haya muerto. Sin lugar a dudas están más vivos que nunca. Es decir, pueden volver a ser leídos. Pueden volver a ser leídos, releídos, criticados, vueltos a criticar desde distintos puntos de vista. Por miles de razones que ya hemos enumerado en otros programas. Creo que a Mallea eso no le cabe, a pesar de ser un gran autor. Vamos a la obra. Y como verán, estoy rodeado de libros porque tengo aquí 12 libros de Mallea. No son todos, tengo alguno más, pero en el caos de mi Babel bibliotecaria me ha sido imposible encontrar algunos, lo cual también confirma que uno ha dejado a este autor a veces de lado. Para preparar este programa, justamente, releí algunas cosas y leí, porque tenía un par de escritos que no había leído de él y que me pareció interesante recuperar. Mallea se inicia con este libro, Cuentos para una inglesa desesperada, de 1926. Es un libro de juventud, tiene 23 años Mallea cuando lo publica. Debo decir que la edición que tengo de Colección Austral, Espasa Calpe, tiene el prólogo de él, del año 1941, cuando se lo editan, y dice lo siguiente: no es indiferente para mí la aparición de este librito en las ediciones de la admirable Colección Austral. La Colección Austral era una de las colecciones más reconocidas a nivel hispano. Allí están publicados Cervantes, Quevedo, las grandes obras de los grandes autores clásicos españoles, pero también grandes autores de nivel mundial, ¿no? Dostoyevsky, de pronto está Tolstoy, por supuesto que aparecen autores italianos, alemanes, Goethe, ¿no? Es decir, ingresar allí era como ingresar a una especie de Pleiad, ¿no? Como se dice en Francia, en torno de esa colección de inmortales, ¿no? Sin embargo, el libro, del cual yo tengo la cuarta edición, allá por los años 60, o sea, reeditado por la misma Colección Austral, se nota primero que es un primer libro, y eso no es obstáculo para condenarlo, pero sí también marca una característica del Mallea posterior. ¿Cuál es? Mallea se detiene en la vida interior de sus personajes de una manera muy, muy llamativa. Se ha hablado de su existencialismo, de su psicologismo. Yo creo que hay mucho de eso, que también ha pasado de moda en muchos sentidos, por decirlo así rápidamente. Pero los cuentos de este primer libro creo que tienen un defecto, me voy a permitir con cierta soberbia, ¿no? Porque don Eduardo Mallea es un gran escritor, yo soy un simple lector, pero creo que tienen un defecto fundamental. Están muy ligados a una época, que están muy ligados a cierta percepción personal, un impresionismo muy personal, al que sí le ha pasado el tiempo, al que sí le ha pasado, digamos así, estos casi 100 años de una manera horrorosa. Son cuentos que hablan de un fracaso personal o bien de un triunfo relativo, pero no a nivel heroico, a nivel mitológico, o si se quiere también a nivel simbólico, sino casi como un juego demasiado, si se me permite el término, superficial en algún sentido. Sin embargo, Mallea no queda allí.
desarrolla una obra impresionante, sobre todo como novelista, ¿no? Sus grandes novelas forman parte de la historia de la literatura de una manera notable. Quiero citar La Bahía de Silencio, de 1940, creo que es una de sus grandes novelas, en la que también se vuelve a ver un mundo interior psicológico, de percepciones personales, absolutamente desarrollado, notable. La Sala de Espera, de 1953, libro que desarrolla la vida de 7 personajes, su mundo interior en una sala de espera de un ferrocarril. Tengo aquí una novela de la que me voy a ocupar, Fiesta en Noviembre, una edición particular porque están los 2 libros justo con La Razón Humana, que son una serie de cuentos, también de fines de los años 30, previo a La Bahía de Silencio. Tengo una de sus más famosas novelas, Todo verdor perecerá, novela de los años 30, que tiene una particularidad muy notable, después voy a hablar de ella con detenimiento. Y tengo La ciudad junto al río inmóvil, libro que a mí me parece muy, muy original. ¿Por qué? Porque no es una novela, tampoco es un libro de cuentos. Es un conjunto de novelas breves, independientes, pero a la vez con un factor común. Piensen ustedes en la caracterización geográfica, ¿no? En la ubicación geográfica que le da. La ciudad junto al río inmóvil es Buenos Aires. Son 9 historias, uno podría hablar justamente del valor simbólico de esto, y todas ellas con una serie de personajes que él enumera al comienzo del libro, personas que habitan este libro. Fíjense que dice personas, hablando justamente, o citando justamente, la idea de que no son meros personajes, sino, de manera esencial, personas de carne y hueso. Todos esos libros le dieron a Mallea una fama internacional. Miren, si me permiten, voy a citar lo que dice Gabriela Mistral, la Premio Nobel de Literatura chilena, la gran poeta chilena, en torno de esto, en torno de la obra de Mallea. Dice: las páginas en que Mallea describe su Argentina carnal, en carne geológica, fluvial y vegetal, son de antología y pasarán a los buenos textos escolares, a fin de que el país intelectual o mutilado que los niños llevan en los ojos cobre totalidad y color, leyendo esas páginas en que la Argentina se allega a los ojos con talla y fragancia personal, toda ella precisa y exhalante. El lenguaje de Mallea vale por la magia del tintorero. Es linda suerte para una juventud el tener maestro joven. Miren lo que dice Gabriela Mistral, en los años 40. Sin embargo, debo decir que la obra de Mallea está lejos de estar en los textos escolares. Y hasta me atrevo a decir, no solo en los textos escolares del secundario o del nivel medio, sino del nivel superior y del nivel universitario. No aparece. Puedo asegurarles que ningún programa de literatura argentina de las universidades incluye a Mallea. Con lo cual, hasta las mismas historias de la literatura más contemporáneas a veces lo soslayan. Pero vuelvo a decir, fue un autor consagrado. Van a hablar de él Maurice Blanchot, Gabriela Mistral, Miguel de Unamuno. Van a hablar grandes autores a nivel mundial y en Argentina también. Y sin embargo, el olvido es notable. Al final voy a desarrollar una pequeña tesis en torno de por qué. Me voy a detener, voy a seguir hablando de su obra en líneas generales. En 1953 aparece Chávez, que es una novela, como ustedes verán, una novela corta, una novela breve, como se suele decir en castellano, cuya marca notable es la vida de un trabajador. Se le ha criticado muchísimo la postura de clase de Mallea, ¿no? Parece pertenecer a cierta clase social elevada que lo hace ver con
digamos así, con cierto folclorismo a la clase trabajadora. Y en todas estas novelas que estoy citando, en todas ellas, hay una línea general en torno de un tema capital: lo interior y lo exterior. ¿Dónde está esto? Bueno, ya está desarrollado en Mallea, por supuesto, en muchos de sus textos. Incluso yo diría que en Cuentos para una inglesa desesperada ya hay eso. La vida interior de los personajes choca con el mundo exterior de manera notable. Pero, creo yo, el libro que nos va a permitir explicar todo esto es su ensayo sociológico Historia de una pasión argentina. También lo tengo en la colección austral y, si no me equivoco, lo tengo aquí en una reedición de Corregidor de los años 80, cuando se reeditaba Mallea. Ya prácticamente, como ustedes verán, los libros son de muchos años. Los ejemplares son de muchos años. Yo creo que tengo, los más modernos son estos, pero las ediciones que manejo, por ejemplo, la de La Bahía de Silencio es de 1960, en Editorial Sudamericana. Son todos textos que no se reeditan. ¿Por qué digo Historia de una pasión argentina? Primero, les recomiendo esta edición, si la consiguen, porque trae el prólogo de don Francisco Romero, gran filósofo argentino, pensador argentino. Romero exalta a Mallea, lo compara con Descartes, no porque diga que es un filósofo, al contrario, dice es un pensador, ¿no? Mallea se pone como un meditador, dice en un sentido. Pero sí que utiliza y hace un parangón que a mí me parece un tanto particular, incluso discutible, un método parecido al que utiliza Descartes en su discurso del método. Es decir, fíjense con qué parangona Historia de una pasión argentina, que es un libro que se entronca dentro de la tradición ensayística de la comprensión nacional, yo diría, por lo menos desde el Facundo, ¿no? Y que tiene una tradición notable: Radiografía de la Pampa, de don Ezequiel Martínez Estrada, El hombre que está solo y espera, de Raúl Scalabrini Ortiz, grandes ensayos, y muchísimos más, podríamos ampliar, es más, tendríamos que hacer un programa de todos ellos. Historia de una pasión argentina, de 1937, o sea, en el mismo momento en el que don Ezequiel Martínez Estrada está desarrollando su radiografía, después La cabeza de Goliat, que es otro gran ensayo, Mallea hace una reflexión personal sobre la Argentina. Y aquí está su tesis. Cuenta la historia de un joven, ¿no?, que ha nacido en una ciudad junto al mar, es él, ni más ni menos, y los conflictos entre la Argentina visible y la Argentina invisible. Esa es su gran tesis. Ya no es civilización o barbarie al estilo Sarmiento, sino una Argentina visible, exterior, fatua, si se quiere, un tanto soberbia. Yo me atrevo a decir, por supuesto, decorativa, en el carácter de una demostración pomposa, ¿no?, de la realidad, casi sobreactuada, si se quiere, y una Argentina interior invisible, dormida, que representa las mejores tradiciones, que para Mallea son las hispánicas, que representa esa tradición un tanto rural de la Argentina, y que representa el silencio, la Bahía de Silencio, representa el silencio natural del hombre del interior, del hombre de campo, del hombre concentrado, no la facundia, o si se quiere la palabrería del hombre de ciudad. Otra vez la vieja dicotomía. Sin embargo, la tesis resulta también, me permito decirlo, con todo el respeto, me permito decirlo, es una tesis un tanto antigua, porque ya también había sido enumerada en la historia argentina. Esto de lo fatuo frente a lo humilde, frente a lo esencial, frente a lo profundo, ¿no?, frente a lo que puede ser, digamos así, la condición más profunda del ser humano. Es decir, es una tesis antigua porque el hombre interior versus el hombre exterior, anotaba yo, o sea, una Argentina profunda frente a una Argentina superficial, es algo que ha sido
muy trabajado, muy superado, y creo que también es motivo para que la obra haya sido dejada de lado. Y también su enorme impresionismo. Es decir, no hay, por eso me permito discutir con don Francisco Romero en el tiempo, porque no tengo la posibilidad ya de hacerlo con él. Me permito discutir esa tesis de que sea un discurso del método, que tenga la misma estructura, sino más bien una estructura interior de clima personal, de mirada del mundo muy particular, que en algún sentido forma parte de la mirada de un artista sobre el mundo. Igualmente, es un libro que está hermosamente escrito. Mallea tiene una prosa muy interesante. Voy a hablar de algunos defectos de su prosa también. Me parece que en algún sentido, miren, volviendo a los cuentos, me imagino por qué en España fue tan elogiado por grandes escritores. Tiene un estilo que me permito decir, hispánico pero neutro en cierto caso. Deja de lado ciertos términos propiamente rioplatenses. En algunos casos hace uso de ellos. Pero lo que quiero significar fundamentalmente es que hay un uso de palabras que pueden parecer absolutamente quitadas del diccionario. Yo tengo extraídas, ¿no?, del diccionario, me refiero, no quitadas por borradas, sino tomadas del diccionario. Yo tengo la sensación, y en este sentido voy a ser más personal, y a mí Mallea me ha gustado mucho y lo he leído y ya verán mucho de él, noto que hay un uso de palabras poco frecuentes, pero no por verdadera cultura, sino por demostración. Parece contradictorio, ¿no? Parece paradójico un hombre que habla de una vida interior, que habla fundamentalmente de una Argentina invisible, que es la profunda, que es la ideal y demás, a la vez haga uso de un lenguaje absolutamente complicado. Complicado en un sentido, ¿cómo decirlo? Sin sentido. Hay términos que vermicular, palabras que son realmente de muy baja frecuencia, o anteponer los adjetivos constantemente, o sumar adjetivos a elementos notables que hacen que el texto se convierta de alguna manera en un texto un poco más farragoso, si se me permite el término. Y creo que hay una gran historia en todas sus novelas, tanto en La Bahía de Silencio, como en Fiesta en Noviembre, como en sus novelas de la ciudad junto al río Inmóvil, como en Chávez y demás. Fiesta en Noviembre, para mí también. Es justamente una fiesta de la clase alta, en un Buenos Aires de los años 30, en el que una clase social muy elevada hace una fiesta y estamos inmersos, yo diría, en tres grandes psicologías. La de la dueña de casa, una inglesa reseca, protestante, firme, amante de un arte que tiene que venderse porque están en condiciones ahí al límite. Su hija, que persigue la búsqueda de un amor, por decirlo así, y que no lo logra, y que hay una serie de frustraciones internas. Y el personaje del artista, un personaje que, si se me permite el término, aparece como el desubicado de la historia. El desubicado en ese ámbito, no de la historia. Es decir, otra vez, la Argentina invisible. La novela desarrolla una noche de fiesta, por decirlo así, con todas las hipocresías sociales que nos imaginamos y demás, pero que tiene, en cierto sentido, el concepto de que el verdadero ser humano es aquel que sirve, aquel que descubre el concepto de servir a la sociedad, y ahí está el artista. Y la joven que termina yendo a su casa a charlar, a dialogar, este artista, este pintor que le muestra su obra y en la que ella ve de alguna manera un interior diferente. Todo tiene un cierto halo de museo, si se me permite el término. Yo diría que hasta un perfume museístico, porque cuando
vayan a leer la novela, que por otra parte está muy bien escrita y muy bien estructurada, notarán que se quedó en una época. Los diálogos sobre el racismo, que un personaje deja deslizar y que nos hablan de la Alemania nazi, la presencia de italianos conocedores de arte, conocedores de vinos, de grandes elegancias, una sociedad que se muestra exterior y a la que viene a molestar este artista. Hablan de una historia que, en cierto modo, creo que está repetida en la historia de la literatura muchas veces. Por ejemplo, estoy pensando en El mal metafísico de don Manuel Gálvez, ¿no? Novela que también, previa a esta, de los años 10, también desarrolla el tema de la incomprensión del poeta, de la incomprensión del artista ante la sociedad, de esa burguesía vacía, ¿no? A la cual le gusta mostrarse, le gusta tener arte, rodearse de arte y demás, porque eso le da un cierto prestigio. Podríamos decir que no hay mucho nuevo en eso, ¿no? Es decir, hay fundamentalmente una repetición. Y en uno de los ensayos que había publicado Mallea, llamado El sayal y la púrpura, referencia al cardenal Cisneros, que era franciscano, llevaba el sayal, y a la vez al ser cardenal tiene que vestirse con todos los ropajes de un príncipe de la iglesia. Y ahí volvemos a ver la tesis otra vez, lo interior, no lo verdadero, lo sufrido, lo humilde, frente a lo exterior pomposo. Observen en la página 70 de Fiesta en Noviembre, lo que dice. Así como el cardenal Jiménez comenzó, llevaba bajo su santa púrpura el sayal a fin de comportar en sí el constante desmentido a su gloria de dignatario, llevamos todos bajo nuestras capas más o menos vistosas una trinchera moral, tan tironeada y maltrecha que vemos venir con gozo el momento de dejar entrar a esa trinchera a los que sentimos seres de paz, amigos, déjenme decir, compañeros. Cuando se entra en esta casa, uno deja las armas afuera con alivio. El que está hablando es un personaje invitado a la fiesta. Es otro acto de hipocresía también. Pero valga decirlo, hay algo notable. La recuperación de ese tema que se ve que a Mallea le llamaba mucho la atención, lo había marcado, ¿no? La vida interior, la vida exterior, pero también esta idea de lo humilde, de lo profundamente humilde que hace, vuelvo a repetirlo, a la esencia de los personajes de Mallea. Pueden ser ricos, pueden ser pobres, pero todos tienen una dignidad y un honor interior notable, ¿no? Frente a un mundo que les presenta la corrupción, la moralidad exterior, ¿no? Que es un tema que se repite constantemente en muchas de sus obras. Voy a tomar Todo verdor perecerá, uno de los títulos más bellos de la literatura, ¿no? La novela tiene dos partes. Voy a contar la historia para que me sigan. Ágata es hija del doctor Reta, que solo necesita de la belleza, ¿no? Y de la Biblia, ¿no? Y viven en Ingeniero White, pegado a Bahía Blanca, la ciudad donde nació el querido Eduardo Mallea. Es una relación fría la que existe entre padre e hija. La chica crece y finalmente conoce a Nicanor, ¿no? Que es un hombre tosco, primitivo, pero que con él se casa. Se van a vivir al campo. Lo que los rodea es una enorme esterilidad en todo sentido. No tienen hijos, vean la marca, ¿no? La tierra, la demás y demás. Y todo lo que aparece es un tedio constante, ¿no? Hasta las relaciones van cada vez agriándose más, hasta que una noche él anhela suicidarse. Él tiene pulmonía, ella abandona la casa en pleno invierno, él muere y ella está atrapada en medio de esa situación. Y en la segunda parte, en Bahía Blanca, la nueva etapa de la vida, ¿no? Conoce al doctor Sotero,
un don Juan con el que vive algún tiempo allí. El vacío existencial de ella se ahonda. Fíjense siempre esta idea, ¿no? Los personajes están interiormente con ansias, con anhelos y demás, pero a la vez un vacío propio. Él la deja y ella se va a vivir a un hotel suizo, lejos de todas esas circunstancias, pero la agobia a la vez la mundanidad del hotel, ¿sí? Y toda una condición social aburrida. Viaja a Europa, nada la conforma, ¿sí? Hasta que sola va pensando en el regreso, pensando en el retorno a esta tierra, ¿sí? Y con un final abierto, la novela permite pensar que el personaje quiere volver a sus raíces. Quiere volver a unas raíces que ya están resecas también. Observen ustedes que desde el título, ¿no? Todo verdor perecerá, nos habla de un fracaso notable, ¿no? En ese sentido. Es una historia muy bien narrada también. Es mallea, tiene un arte para hacerlo. Pero volvemos a encontrar lo mismo de Fiesta en Noviembre, lo mismo que se recupera en La Bahía de Silencio, que es muchísimo más extensa, novela que fue criticada en su momento por demasiada extensión, aunque se ha convertido también en una de sus más representativas, tal vez una de las más nombradas, y que se vuelve a reencontrar en La ciudad junto al río inmóvil, en las 9 novelas breves que la conforman. Y nuevamente, el tema de lo interior y del silencio, que es una característica de los personajes de Mallea. El hablar parece apodícticamente en un momento centrado, se va a dar en su novela Chávez, de 1953. Momento en el que Mallea está en una situación conflictiva. Él es director de la sección cultural del diario La Nación y el diario La Nación está en una posición absolutamente opuesta al gobierno, al segundo gobierno del general Perón, con lo cual forman parte de una, digamos así, de un estigma notable. Chávez es una novela que se desarrolla en un aserradero al que llega este trabajador silencioso, prácticamente no dice nada. Y en realidad lo que vamos a recuperar de este hombre que tiene ya casi unos 40 y tantos años es su vida anterior. Vamos a viajar hacia atrás para ver por qué es así. Bueno, ¿por qué es así? Por una vida absolutamente dura. Se ha casado con Pura, han ido a vivir a Mar del Plata, han tenido una hija. Esa hija, Chávez la consiente, la quiere enormemente. Pura fallece, muere también la joven hija, que cae enferma. Me hizo recordar, lo tengo aquí anotado, al Sin rumbo de Eugenio Cambaceres, una de las grandes novelas naturalistas de fines del siglo XIX. Muere Pura de tifus también, y el silencio de Chávez se va ahondando de una manera en medio de deudas y demás, que lo lleva a asumir un trabajo de una fuerza, de una crueldad, de un maltrato notable. Es un aserradero en medio de una selva, ¿no? Muy marcada, es decir, lo brutal, que lo convierte también en objeto de todas las críticas de sus compañeros que salen a divertirse luego de salir a trabajar. Él, en cambio, vive concentrado, vive asumido en su propia vida, una vida interior que está en un monólogo propio y en el que no quiere contar su vida. Los demás lo obligan, hasta lo maltratan, ¿no? ¿Por qué este hombre es así? ¿Por qué este hombre es digamos así, un enemigo de la sociedad, en cierto modo, que se basa en contarnos nuestras historias? Porque Chávez ha comprendido que por más que cuente todo lo que tiene que contar, no tiene sentido. Nadie podrá comprender su enorme historia de tristeza. Fue dada muchas veces, yo recuerdo, miren, para que vean cómo cambiaron los tiempos. Cuando yo ingresé a trabajar hace muchos años en una escuela secundaria, una colega mayor que yo
daba esta novela breve, Chávez, a los alumnos de lo que hoy sería el sexto año, el quinto año en esa época de la escuela secundaria, como novela fundamental para poder entender cierta construcción de los personajes y cierta acción deliberada. Es una novela simple de entender, fundamentalmente. Y hoy en día está absolutamente olvidada. Fíjese la edición que tengo yo de Losada, la Biblioteca Clásica y Contemporánea, y yo creo que no debe haber reediciones en los últimos 30 años, me atrevo a decir. De hecho, Requeni dice que desde los años 90 que no se reedita. Es decir, hemos visto una serie de novelas en las que se repite una estructura. Y ahora voy al ensayo. Hablé de Historia de una pasión argentina, pero voy a hablar fundamentalmente de estos dos tomos, Las Travesías, 1 y 2, publicadas en 1961 y 1962. No se me asusten, no me voy a detener a todo ello. Solamente marcar un hecho. Página 23 del primer tomo dice: la vida, como la novela según Stendhal, también es un espejo paseado en el que se reflejan los hombres. Pero cada uno de nosotros hemos roto hoy otro espejo que no sea el espejo que favorezca nuestro físico, lo exterior. También, como en el semblante, nos ponemos afeites en el alma, pero a nuestra alma la vemos mal, porque nunca hemos puesto ante ella el espejo que debiera servirnos para nuestra expresión interior. A veces, en lo que concierne a la cara, nos vamos por diferentes caminos, ilusionados de conducir una mejorada, reformada a nuestro capricho y según nuestro deseo. Pero en cuanto nos hallemos ante un vidrio que nos refleje o ante el espejo que habíamos olvidado, volverá la realidad a desmentirnos y a llamarnos a ese orden irrefutable que es el que no depende de nuestro decreto. Mas en lo que concierne al hombre interior, a la fisonomía del espíritu, a nuestros rasgos más ocultos y fundamentales, nos paseamos tranquilos porque no corremos el riesgo del espejo y podremos seguir pensando que somos lo que no somos y llamando con designaciones ideales a los móviles que menos nos convenga modificar o perfeccionar, y con términos benévolos a todo aquello que acaricie nuestra idea gratuita y vanagloriosa de nosotros mismos. En ese pequeño fragmento que he leído está un poco la tesis constante de Mallea. Escondemos lo interior. Ahora ustedes me dirán, no es una tesis muy original. Eso también corre en contra, ¿no? La repetición de una historia que en una fiesta, en una clase alta, en un obrero que de alguna manera tiene que salir a buscarse el futuro y se encierra en su propio silencio, en una mujer que pierde a su marido en una relación muy, digamos así, muy dura, ¿no? La de todo verdor perecerá, que intenta, ¿no?, en un viaje a Europa salvar todo eso. En la bahía de silencio, donde los personajes también se encierran en sí mismos. En Historia de una pasión argentina, en la que se habla de esa Argentina interior y de esa Argentina exterior. En La sala de espera, donde los personajes monologan. Eso es notable. Hay 7 personajes esperando un tren. Nadie habla, todos monologan interiormente. Es un lugar común de la literatura de Mallea. Las Travesías, que son estos 2 tomos que escribiera cuando fue embajador argentino en la UNESCO, entre 1955 y 1958, que le permitió conocer a una serie de personajes internacionales como Rabindranath Tagore, Tagore, bien digo, e incluso a Nehru, el gran primer ministro de la India. Recomiendo que vean el primer tomo. Prácticamente hay unas 50 páginas dedicadas a su viaje a la India en una reunión de la UNESCO. Hay una pintura de la India muy interesante. No obstante ello, es la pintura también habitual de la India: la pobreza en las calles, las enfermedades, los malos olores, ¿no? Él dice que ha conocido nada más que la India musulmana, es decir, la que había sido conquistada
por los musulmanes, sino la India profunda, budista o si se quiere más hinduista, aunque la India es hinduista por naturaleza. Una sociedad que vive de tensiones constantes en torno de lo religioso, que a él le asombra. Me asombró mucho ver que había leído a Guénon, lo nombra en 2 momentos, aunque muy al pasar. Y una característica que creo que hace a estos ensayos también quedarse en el tiempo, que son muy de momento. Ustedes me dirán, bueno, es interesante desde el punto de vista historiográfico, sí, pero literariamente uno encuentra el típico lugar común del intelectual que va a ver el exterior y dice, bueno, ¿no? Esta sociedad es así, qué terrible, ¿no? Y el encuentro con grandes escritores en el ir y venir, y el buscarse a sí mismo. Porque Magia fue embajador nada menos que de la Revolución Libertadora, o sea, del gobierno que se impuso tras el derrocamiento del general Perón en el año 55, cosa que es una mancha enorme para la visión posterior que va a venir de ciertos intelectuales. Quiero reconocer que Magia fue un hombre honesto en su ¿cómo decirlo?, en su cumplimiento del deber como embajador. De hecho, se cuenta una anécdota, al retornar devolvió el dinero que le habían dado para los viáticos, que le había sobrado, o sea, no se quedó con un centavo, era un hombre de una honestidad increíble, tenía ese principio un tanto de la honra hispana y demás, en algún momento alguien se lo critica también, pero obviamente es una mancha también más por haber colaborado con un gobierno dictatorial, ¿no? Que él lo siente como un deber patriótico, como lo sintieron muchos intelectuales de la época. Recordemos que Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional por el gobierno de la Revolución Libertadora, ¿no? Y muchos intelectuales de la época también apoyaron eso y después se dieron cuenta del horror que había, o no, del cual habían participado. Los ensayos están muy bien escritos, pero también me permito decirlo, adolecen de una repetición, ¿no es cierto? De un, digamos, al contrario, hay una carga, ¿no?, de ciertos elementos repetidos constantemente. Que no obstante, me permito decirlo, permiten ver una época, ¿no? Si queremos entender una visión de la intelectualidad en los años 50 y 60, es un dato, pero no para el lector habitual, ¿no? O sea, estarán viendo que estoy haciendo un juicio intentando entender por qué lo olvido y hacia ello voy, ¿no? Fundamentalmente. En 1975, Blas Matamoro publica un libro que se llama Oligarquía y Literatura, ocupándose de varios autores argentinos. Manuel Mujica Lainez, Victoria Ocampo, Julio Cortázar, por supuesto Eduardo Mallea, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares. Dirán, falta Borges. No, es que a Borges le dedicó un libro aparte. Y uno de los libros más críticos sobre Borges. Crítico en el sentido negativo, muy notable. Y dice de Mallea lo siguiente. Critica en algún sentido la visión de clase, ¿no?, que tiene Mallea. Pero lo que quiero resaltar, fíjense, en torno del lenguaje, dice, hace un uso deliberado de traducciones, ¿no?, el traduccionismo. Se trata de un vicio estilístico que Cortázar bautizó graciosamente como traslates, o sea, el de escribir como si se tradujera a un idioma español aséptico. ¿Ven que yo había hablado también de cierta neutralidad? De todo localismo, tenido un vago hispanismo de diccionario. Sí. Ejemplos. Yo soy el que en Francia llaman un manfichista. Utiliza la palabra guardavalla por arquero, meta por arco en el juego de fútbol. Había entrado al socaire de viril elegancia en casa de mujer peligrosa. Había recibido y dado desmayo por el puño. Son frases muy artificiales. Al fin contrataron a una asturiana voluminosa y a una belga diminuta, la una para mucama y fregona, la otra para guisar.
La estantigua y la enana, felices con su suerte, quedaron en trasladarse a la loma por la tarde con sus bártulos. Fíjense ustedes que parece un lenguaje de laboratorio, en cierto modo, tomado de, ¿cómo decirlo?, del diccionario, ¿no? Pero no porque haya una palabra que tiene la delicadeza, como en Borges, ¿no? Hay mucho, el uso de los adjetivos en Borges ha sido remarcable y remarcado muchísimas veces como de una elegancia increíble. En el caso de Mallea, me permito, y con todo el afecto que le tengo, me permito decirle que parece artificial, que parece puesto en forceps, ¿no?, en esa situación. Y que de alguna manera nos habla de una intelectualidad de la época. Por eso gustó en cierto modo a los intelectuales del mundo, que veían que, primero, personajes con una interioridad supuestamente profunda, digamos así, una melancolía, y me permito decir una angustia interior muy propia del existencialismo. Segundo lugar, un castellano que, como dice Matamoro, aquí lo comparto, ¿no?, filtrado, como si un diccionario hubiese sido filtrado no hacia registros locales, sino más bien hacia un castellano neutro, ¿no?, como si estuviera traducido en cierto modo, ¿no?, por un traductor bastante descuidado, si se me permite el término, o que tiene el diccionario muy a mano y no puede desprenderse de él. Y tercero, un clima que ha concluido. Ustedes me dirán, bueno, la melancolía en la literatura forma parte de los climas concluidos también, ¿no es cierto? No son óbice para que la obra se olvide. Pero yo creo que en Mallea lo que se resalta de esto es que toda su obra, que obviamente es coherente, por lo que voy a decir, es a la vez repetitiva. Las historias no terminan por ser más que máscaras de una misma historia repetida constantemente. Y acá quiero dar mis conclusiones en torno a esto. Yo creo que más allá del negarlo políticamente, que obviamente hubo toda una intelectualidad que lo hizo, de negarlo desde el punto de vista editorial, lo que pasa con Mallea, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, supera esas circunstancias y toma en cuenta 3 o 4 factores fundamentales. Uno, su literatura es absolutamente alegórica, con todo el valor que ello tiene. Es decir, nos damos cuenta qué es lo que él quiere que entendamos que sea. Debemos entenderlo de esa manera. Tanto por la característica del personaje como por la trama. Sabemos que es un mundo de hipocresía, sabemos que es un mundo de engaños, etcétera, etcétera, y eso está insistido en cada una de sus obras, frente al mundo interior, al silencio, a la verdad, a lo esencial, etcétera, etcétera. Alegoría que, y aquí me repito con algo que he explicado muchas veces, alegoría que no llega a símbolo, y que eso creo que es lo que no lo convierte en un clásico. Alegoría que no llega al valor del símbolo, en tanto otorga libertad al lector, en tanto permite que el lector construya, sino que está claro que hay personajes y acciones que están determinadas y predeterminadas en ese sentido, ¿no?, en el sentido más alegórico del término. Tercero, un uso del castellano que ha quedado en el tiempo. Ustedes me dirán, Cervantes pasa lo mismo. No. No. Porque Cervantes es el reflejo también de un habla española del siglo XVI y XVII. También es el reflejo de un pensamiento de la época. Pero el castellano de Cervantes, por tomar por caso Cervantes, es un ejercicio de perfección desde lo más natural. Cervantes escribe como un autor que domina el español de una manera notable, lo tiene en su propio ADN, ¿no?, podemos decir. A mí me parece que más allá hay una postura, hay mejor dicho, una
exposición, una puesta en acto, que es una impostura en cierto sentido. Es un estilo que ha envejecido, si se me permite el término. Y agregar a esto el hecho de que su tesis, la tesis de un hombre interior, de un hombre exterior, tan remanida en muchos autores, tan propia de la novela de los años 30 y 40, por momentos me hizo recordar La náusea de Sartre, novela que a mí me parece absolutamente menor, valga decirlo. No me parece una novela con grandes atributos. Me parece directamente una tesis de filosofía con personajes. Lo mismo que pasa con ciertas novelas que son una tesis de teoría literaria con personajes. Es decir, se ve demasiado el hilván a todo esto, los hilos que lo tejen. Fundamentalmente en Mallea se nota también una ascripción a un tiempo que ya no tiene interés desde el punto de vista del lector que quiere que le hablen de una tesis universal, si se me permite, más allá del tiempo, que lo hubiese convertido en un clásico. O, como dice Requeni, con una lectura actual. Es decir, no ha quedado ni en uno ni en otro de los compartimentos estancos que parece construimos los lectores. Bien como clásico porque es fuente de, porque es sabia, porque es el elemento fundamental de la reconstrucción constante, porque trabaja con datos tradicionales, porque lo hace vivir. Eso es un clásico, porque tiene el carácter simbólico, porque tiene una naturaleza mítica, viva, constante. O el otro grupo, el del autor actual, que tal vez no pase, ¿no?, a la trascendencia del tiempo, que no se convierta en un clásico, pero que en este momento es interesante tal vez ver su lectura de momento, ¿sí? Esta lectura contingente que lo ubica en estas circunstancias específicas y que interesa al lector de este momento, tal vez por verse reflejado en sí. Creo que Mallea pertenecía a ese segundo grupo, pero en los años 40, en los años 50. Y hoy, en el siglo XXI, su lectura ha pasado de moda, por decirlo de una manera. No obstante ello, quiero resaltar algo. Es un importante escritor. No como figura, ¿eh? No estoy hablando de persona ni nada. Es interesante leerlo. Es interesante leerlo porque sus historias reflejan un momento. Incluso tiene elegancia en algunos aspectos. Es verdad que, como dice Matamoros y resalta, hay metáforas, hay pleonasmos, hay traduccionismos, ¿no? Hay comparaciones que son demasiado pedestres. En un momento dice subir arriba. Bueno, no puedo creer que un hombre con esa capacidad de escritura haya cometido semejantes gafes, pero más allá de eso, uno puede leer ciertas historias de Mallea aún con un grado de búsqueda de un lenguaje que intentó ser el reflejo de una imagen interior propia. Eduardo Mallea. Podría seguir, hay mucho, he leído mucho de él. Recuerden que de ninguna manera nunca quiero ser un anulador, ¿no? Alguien que anula una lectura. Pero he tratado de entender, a partir de lo que me decía un suscriptor, por qué ha sido olvidado. Por supuesto que hay una cuestión editorial, por supuesto, las editoriales también publican siempre lo mismo, en este caso hay derechos de autor y al no movilizárselo por ahí no hay interés en ese sentido. Pero por otra parte también hay algo que parte de su misma obra. Hay tesis a las que le pasó el tiempo. Y en eso quiero ser justo. Hay obras a las que les pasa el tiempo y que los lectores, no estoy hablando de las personas que están siendo formadas en las universidades o que están siendo formadas en un determinado ámbito académico, el lector común no se siente atraído.
Desde luego que los que estudian en las universidades deberían leerlo, porque forma parte de una etapa de la literatura argentina, incluso a la que se le puede responder en muchos sentidos. Otros sostienen también que a Mallea le tocó, en desgracia para él, el triunfo y el surgimiento en los años 40 del gran Borges. Cuando Mallea estaba siendo reconocido en Europa, no quiero seguir leyendo, pero Maurice Blanchot, Miguel de Unamuno, muchos escribieron sobre su obra, elogiándola, Ortega y Gasset, etcétera, etcétera. Estaba surgiendo Borges. Un Borges que venía con un estilo personal, del cual no voy a hablar ahora porque hemos hablado en otro momento, y que fue realmente arrollador. O estaba surgiendo, poco después, Julio Cortázar, con un estilo cuentístico notablemente renovador que realmente está muy lejos del estilo de los cuentos para una inglesa desesperada. Don Eduardo Mallea, 1903-1982. Tal vez algunas explicaciones breves para poder entender el olvido al que ha sido llevado. Me vuelvo a permitir lo siguiente. Estudiantes de letras, léanlo. Es necesario. Formó parte de un momento de la literatura que creo que todos tenemos que considerar. En ese momento no había una consagración para Roberto Arlt. La hubo posteriormente. Lamentablemente Arlt no la llegó a ver. Y yo creo que hoy Arlt está considerado el gran novelista argentino de los años 20 y 30. Pero en ese momento el consagrado era Mallea. Y creo que como tesis puede ser interesante. A veces me gusta tirar estas ideas para una posible investigación. Bien, esto ha sido todo. Les agradezco la paciencia. Les agradezco todo el apoyo que nos brindan. Les recuerdo que estamos empezando a tener nuevos contenidos. Se va a ampliar este canal con contenidos notables en torno de otras personas de la asociación, otros miembros de la asociación que están trabajando. Así que ADEC TV tiene creo que un futuro interesante, ¿no? Por lo menos un presente con muchas esperanzas. Y recordarles nuestra revista que pueden conseguir en adegonline.com, totalmente gratuita, que sale cada 2 meses y de la que estamos muy orgullosos por las colaboraciones que recibimos. Un abrazo enorme a todos, nos estaremos viendo pronto y como siempre decimos, a seguir leyendo. Adiós y gracias.